Buenas noches, gente. Buenas noches. Bien, antes de continuar con la parte infecciosa en urología, ¿hay alguna pregunta sobre lo que ya desarrollamos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Que haya... De mi parte todo claro, doctor. Claro como el petróleo, ¿verdad? Bien, vamos a continuar entonces. Por favor, cualquier duda, cualquier sugerencia o algo que ustedes quieran acotar, me avisan y hacemos un desarrollo un poco más dinámico. Bien, en cuanto a los exámenes complementarios en la infección urinaria, en primer lugar, tenemos al análisis de orina, al examen de orina, y en el que hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, para la colecta de la orina, se necesita de una serie de cuidados para que ésta sea confiable, o sea, el estudio sea confiable y nos permita llegar más rápido con un diagnóstico más certero. Esta colecta de orina puede realizarse por micción espontánea, por cateterismo o por una punción suprapúbica. Bien, generalmente la técnica de mayor representatividad es la del chorro medio. Esto significa que los primeros CC se eliminan para después juntar. En las mujeres, lo que aconsejo generalmente es que sin parar, empieza a orinar, hace un chorro continuo y toman el material al acecho del chorro medio. No parar y reiniciar para juntar, porque el contacto con los labios permite el arrastre y contamina la orina. Bien, habitualmente se aconseja una buena higiene previa, ¿verdad? Solo con agua y jabón, en lo posible no usar detergentes, porque aparte de irritar, podrían también eventualmente eliminar toda la flora del introito vaginal si se quiere estudiar. En los varones se aconseja retraer el prepucio e higienizar también. Y como le había dicho, en lo posible orinar el primer chorro, porque el primer chorro con el primer chorro estudiamos la uretra y no la vejiga. Bien, el cateterismo uretral o la sonda uretral en los varones muchas veces es considerado innecesario porque la probabilidad de que se contamine o de que arrastre este contaminante es baja. En el sexo femenino se hace haciendo una previa higiene
y una antisepsia con algún antiséptico de piel y mucosa, y se introduce el catéter. Después de introducir el catéter, se permite que se elimine por lo menos unos 2 o 3 cc de orina, o sea que lo que eventualmente hayamos contaminado al meter el catéter se elimine con ese primer chorro. El problema del cateterismo uretral o la sonda uretral es el riesgo de introducir un arrastre de bacteria del exterior al interior de la vejiga. Por eso es necesario todos los cuidados antisépticos previos. Bien, la punción suprapúbica generalmente realizamos más en pediatría, porque cuando la colecta a través de un colector externo nos crea mucha duda y necesitamos asegurar la presencia de una infección urinaria. En ese caso recurrimos a una punción suprapúbica. Habitualmente se realiza una antisepsia de la piel con iodopovidona o clorexidina. Generalmente realizamos primero un pequeño abón dérmico con una aguja insulina. Y después punzamos con una aguja número 22, aquella que tienen prácticamente la mayoría de las que vienen las jeringas con aguja, y con esa punzamos. ¿Dónde punzamos habitualmente? En la línea media, aproximadamente a 2 traveses de dedo por encima del pubis y perpendicular a la piel. En este caso, se necesita aproximadamente 15 cc para estudiar el tipo 1, que es el sedimento y la parte metabólica, y 5 cc para el urocultivo. Bien, examinando ese sedimento urinario, hablamos de que un sedimento urinario es patológico cuando existen 5 o más leucocitos o piuria por campo, que es un indicador de inflamación, o sea, inflamación debido a una infección urinaria. Tener en cuenta que también estos leucocitos eventualmente puede estar elevado en el caso en un postoperatorio o en la presencia de litiasis. Bien, tener en cuenta que la piuria sin bacteriuria, siempre pensar en una tuberculosis, y que también debe cuestionarse el diagnóstico de infección urinaria sin bacteriuria. El referirse a mayor de 5 leucocitos por campo nos da una sensibilidad del 80%, una especificidad del 83% y un valor predictivo del 96%. Bien, vamos a los nitritos, la presencia de nitrito en el sedimento urinario. Tener en cuenta que la presencia o ausencia de nitrito tiene valor cuando el paciente pasó más de 1 hora de 40 minutos a 1 hora sin orinar. La presencia de nitrito en la orina tiene una sensibilidad del 69%,
pero una especificidad del 90% y un valor predictivo del 94%. Pero cuando se asocia nitrito con estearasa leucocitaria, tiene una sensibilidad mayor del 86%, una especificidad de casi el 90% y un valor predictivo en torno del 97%. Pasamos al urocultivo, del cual llamamos que el urocultivo es considerado el padrón o patrón oro en el diagnóstico laboratorial de las infecciones urinarias. Es ideal que el material de orina sea estudiado dentro de los 20 minutos después de juntar la orina. Cuando se va a pasar ese tiempo, debe ser refrigerada esta orina porque de lo contrario van a encontrar un sedimento y una cristalización urinaria alta. Esta refrigeración se puede mantener en torno de 24 horas. Se considera positivo. Ustedes hablan de recuento significativo o 10 a la quinta unidad formadora de colonia. Hablamos de una bacteriuria significativa. Bien, pero hay que tener en cuenta que estadísticamente esta cantidad está cargado de dos limitaciones. Uno, que el 20 al 40% de las mujeres con infección urinaria sintomática presenta un recuento de bacterias de 100 a 10.000 unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, en pacientes sintomáticos, se recomienda que 100 unidades formadoras de colonia sea considerada significativa. En portadores de catéteres, 100 unidades formadoras de colonia es significativo para determinar una infección urinaria. En las criaturas febriles o cuando se obtiene por punción, cualquier número de colonia es considerado positivo. Hasta aquí claro con respecto al recuento de colonia y que sean significativas. Sí, profe. Bueno, en cuanto a los estudios, señor. Doctor, una duda. ¿La punción en qué caso se tomaría? ¿En qué caso? En primer lugar, para transmitirle sobre la punción, nunca le teman a una punción con aguja. ¿Por qué motivo? Porque supongan que hagan mal la punción y puncen intestino con aguja no pasa nada. Puncen arteria con aguja no pasa nada. Puncen vena con aguja no pasa nada. Entonces, cuando tienen ustedes, por ejemplo, una criatura con un síndrome febril, los estudios por colección externa no son concluyentes y necesitan asegurar si el síndrome febril es urinario o no. Entonces se realiza la punción suprapúbica. Eso habitualmente lo realizamos más o menos. Las criaturas orinan con una frecuencia de 2 horas más o menos. Entonces esperan un 40 minutos a 1 hora para punzar
por encima de la sínfisis del pubis. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. Bien, en cuanto al estudio hematológico, para infecciones urinarias son importantes en los casos febriles y que tengan un cuadro toxinfeccioso, o sea, una toxemia, ¿verdad? En el que el hemograma nos puede mostrar una leucocitosis, una disminución con desvío a la izquierda, con disminución de eosinófilos, las proteínas C reactivas y el volumen de sedimentación globular elevado, una proteína C reactiva superior a 3 miligramos por decilitro y un volumen de sedimentación más 100 superior a 100 milímetros hora, muestra una sensibilidad y una especificidad del 100 a 98 89 y 97%. Bien, el hemocultivo lo realizamos en pacientes que están inmunocomprometidos, en pacientes que responden mal al tratamiento antibiótico y que nosotros necesitamos asegurar si está existiendo una bacteriemia. En este caso, siempre el hemocultivo se realiza durante la fiebre. Estamos. Las técnicas de imagen. Las técnicas de imagen no son de rutinas necesarios. O sea que nosotros no realizamos un estudio de imagen solamente por un síndrome miccional, sino en aquellos casos en el que, por ejemplo, en los varones, tener en cuenta que en los varones la primera infección urinaria debe ser estudiado todo el aparato urinario. En las mujeres, un estudio de imagen lo realizamos en una infección recurrente. Así que cuando hay esta recurrencia y recurrimos a los estudios de imagen. Bien, estos estudios de imagen, lo posible, deben ser de bajo costo, ser indoloros, seguros en cuanto a no ocasionar reacciones adversas, presentar niveles mínimos de radiación o una capacidad de identificar cualquier anormalidad estructural y funcional. Así tenemos, en cuanto a la radiología, podemos recurrir. Tengan en cuenta, gente, que cuando uno pide cualquier estudio, tiene un porqué y un para qué. O sea, ustedes tienen que saber qué buscan. No pueden pedir por una infección urinaria cualquiera, de entrada una citografía o una pielografía retrógrada. ¿En qué piensan? ¿Qué creen encontrar? Y en lo posible realizar de paso a paso. ¿Qué quiere decir eso? Nunca iniciar un estudio invasivo sin antes haber hecho los estudios de base como ser los simples y la ultrasonografía. Cuando a través de ello nos indica de que necesitamos recurrir a un estudio más invasivo, entonces sí pasamos al siguiente paso. Bueno, en una infección, cuando está indicada
la intervención de imagen, ¿verdad? Es, por ejemplo, en los cuadros febriles, infecciones urinarias febriles. Cuando nosotros pensamos que existe una posible obstrucción ureteral, la clínica misma nos dice de que aparte del síndrome misional, la orina patológica y la clínica nos orienta hacia una estrechez o una obstrucción ureteral como un cólico, una dilatación a través de la ultrasonografía. En pacientes que tienen antecedentes de cólico renal y especialmente también antecedentes de cálculo por estrubito, o sea, cálculo ocasionado por infecciones. En el caso de la necrosis papilar, o sea, en la paciente con anemia falciforme, diabetes mellitus o antecedentes de abusos de analgésicos. En una historia de cirugía genitourinaria que puede predisponer de vuelta a la infección, como el reimplante ureteral, la desviación ureteral, la cirugía de corrección de la estenosis ureteropiélica. O recurrimos a la imagen cuando existen una mala respuesta a los agentes antimicrobianos y que no hayan, o sea, que no hayan respondido después de 5 días de tratamiento. Y generalmente lo hacemos en la diabetes mellitus. Así, en la placa simple de abdomen, ¿qué es lo que pretenden identificar? Una calcificación en lo que vendría a ser el área que corresponde, por ejemplo, al riñón, al trayecto ureteral o a la vejiga. Nos puede dar también el tamaño del riñón, que el riñón sea simétrico con respecto al otro, y la ubicación. También puede ser utilizado como complemento de la ecografía, o sea, de entrada ustedes piden 2 estudios no invasivos de base, una placa simple del aparato urinario del abdomen o una ecografía del aparato urinario. Bien, si vamos un poco más avanzado, el urograma de excreción, que en este momento perdió mucho terreno ante lo que es la urotomografía, porque una urotomografía simple prácticamente tiene igual o mayor sensibilidad que el urograma de excreción y por otro lado se puede manejar sin contraste, nos puede dar una gran precisión. Pero bien, si ustedes cuentan solamente para realizar un urograma de excreción, es que ella tiene una variedad de fases en el que cuando uno pide el urograma de excreción, ¿qué es lo que estudiamos? En la primera fase sería de 1 a 3 minutos, la fase nefrogénica o la fase vascular. O sea, lo que ustedes van a estudiar son la anatomía del tracto urinario y sus alteraciones. En la fase de excreción o eliminación, que sería entre los 10 o 15 minutos, van a estudiar todo lo que serían las vías urinarias, si hay obstrucción o no, y su desembocadura incluso hasta la vejiga. Y por un lado, indirectamente también estudia la función renal, pero por favor, siempre tener cuidado cuando se va a hacer un urograma de excreción, determinar el perfil renal como está. Entonces, entre las indicaciones del urograma de excreción cuando se va a realizar, es lo único que se tiene. Generalmente dijimos que se indican en varones con la primera infección de un varón
infecciones recurrentes en la mujer, hematuria macroscópica, microhematuria persistente, o sea, en varias determinaciones, pielonefritis aguda y aguda en pacientes con enfermedad sistémica, fiebre, diabetes y tal, o fiebre persistente más de 48 horas. Bien, pasamos actualmente al estudio de imagen que por los equipos con que se cuentan y la definición que tiene, la facilidad con que se obtiene y el bajo costo de la ecografía. Pero tener en cuenta que la ecografía es muy operador dependiente. Necesitan ustedes una buena capacidad, un buen entrenamiento, una competencia importante del ecografista. Pero él es seguro, rápido, no tiene irradiaciones, se puede estudiar toda la anatomía y el sistema colector, no así el uréter, pero hasta el uréter inicial, proximal, ¿verdad? Y no nos estudia la función renal. Sí podemos con el Doppler estudiar las arterias renales y está indicada en pielonefritis, infecciones recurrentes, infecciones complicadas y en infecciones urinarias de criaturas, como primer método de estudio de imagen. Bien, la uretrocistografía, o sea, retrógrada, hipermiccional, es importante cuando existe una obstrucción infravesical. Obstrucción infravesical que pueden ser en el adulto y en el niño, que presentan los niños que presentan infecciones urinarias recurrentes, o que, por ejemplo, la ecografía nos muestra un alto residuo posmiccional, o que exista una dilatación. Entonces, la ecografía, tener en cuenta que la de relleno o retrógrado estudia la uretra anterior. La cistografía estudia toda la vejiga. Durante la micción nosotros estudiamos el reflujo y la uretra posterior. En cuanto a la pielografía retrógrada, actualmente ya también lo usamos poco, pero nos permite, cuando el urograma de excreción no nos da mucha definición en cuanto al diagnóstico, o tenemos un defecto de relleno que no pudimos estudiar bien con la ecografía, con el urograma, se puede realizar una pielografía retrógrada, o sea, es colocar un catéter en los uréteres, inyectar contraste y ir estudiando el uréter y la pelvis renal. Y por último, la tomografía, que actualmente tenemos mucho, tiene una alta definición y nos permiten estudiar todo el aparato urinario. La resonancia magnética no tienen en cuanto a infecciones urinarias, no es más ventajosa que la ecografía, o sea, la tomografía y la centellografía o la medicina nuclear. Bien, cuando recurrimos a una medicina nuclear, cuando detectamos de que hay un reflujo, de que existió pielonefritis anteriores y nosotros necesitamos descartar qué tan importante fue el daño renal o qué tan importante queda como una función renal residual. De ahí que
Y la otra característica de la medicina nuclear es que ella no tiene yodo que se utiliza, que se puede utilizar tanto en la tomografía como en el urograma de excreción. En ello tenemos una centellografía, un renograma isotópico con DNSA, que es el estático, que nos permite, ¿verdad?, identificar con esto las cicatrices renales en el que nos muestran áreas de hipoactividad o pérdida de función. Su uso es limitado en la pielonefritis aguda. Y nos permiten, o sea, está más indicada en la alteración renal que pueda haber causado la infección. En cuanto a la centellografía por DPTA o dinámica, que nos permiten estudiar más los cuadros obstructivos, ¿verdad? Y también lo usamos para control postoperatorio, pero en lo que va con respecto al tema es que cuando tenemos una dilatación, nosotros, en primer lugar, tenemos una sensibilidad al yodo. En segundo lugar, hay una dilatación y queremos descartar si esto es obstructivo o apenas es una pelvis globosa. Entonces recurrimos a la centellografía o scintillografía con DPTA. También tenemos la scintillografía radioisotópica, que es como se usa en escasa cantidad de radioisótopos, estamos hablando de menos de 1 cc, tiene una seguridad, una sensibilidad y una exposición mínima a la radiación. Y nos permite estudiar, ¿verdad?, el control postoperatorio de un reflujo vésico-ureteral, por un lado, ureteral. Sí. Hola, Pedro, te llamo enseguida, estoy con clase. ¿Listo? La noche. Perdonen, gente. Entonces, para esos estudios, y en nuestro caso es cuando esto está asociado a fiebre o infecciones urinarias. ¿Ustedes me están escuchando, gente? Sí, doctor. Sí. Bueno, pasamos al tratamiento. Esto es todavía generalidades de infección urinaria. Tener en cuenta que en toda infección urinaria, ustedes habrán dado por terapéutica, o sea, farmacología, que para que ustedes consigan eliminar microorganismos, necesitan sobrepasar una concentración inhibitoria mínima. Entonces, para la infección urinaria, nosotros requerimos que esa concentración inhibidora mínima sea alta en la orina, no en la sangre, para el tratamiento urinario. Esto es en el caso de una infección urinaria no complicada. Cuando las infecciones urinarias son complicadas, o sea, ya tiene fiebre, ya está con alguna comorbilidad, entonces sí, ustedes tienen que pensar en antibióticos
que sean tan elevados en el suero como en la orina. Bueno, tener en cuenta también que en los pacientes con insuficiencia renal, cuidado para el uso de fármacos que se eliminan exclusivamente por vía renal y que no pueden ser excretados por otro mecanismo, o en aquellos nefrotóxicos que puedan empeorar aún más el riñón. Bien, eso es entonces desde el punto de vista de las generalidades de la infección urinaria. ¿Hay algo? ¿Podemos continuar? Director. Sí, doctor. Bueno, vamos a las infecciones urinarias no complicadas del adulto. Se define como infecciones no complicadas, urinarias no complicadas, que comprenden cistitis aguda y pielonefritis aguda en personas por lo demás sanos, o sea que no tienen trastorno neurológico, diabetes, obstrucciones y tal. Estas infecciones se observan principalmente en mujeres, ¿verdad?, sin anomalías estructurales y funcionales importantes de la vía urinaria, sin nefropatía ni otras comorbilidades que puedan tener una consecuencia o requerir una intervención adicional. Y en eso encontramos en primer lugar a la cistitis, a nuestra vulgar cistitis bacteriana aguda. Es un síndrome clínico en el que hablamos de síndrome miccional, caracterizado por disuria, polaquiuria, urgencia miccional y dolor suprapúbico. Se considera no complicada cuando ocurre en ausencia, estamos repitiendo lo anterior, disfunción anatómica o fisiológica. Las vías de infecciones son ascendentes, la más frecuente es ocasionada por el Escherichia coli, puede ser una vía hemática, una vía linfática o por extensión directa de órganos vecinos. Hablamos en cuanto a la etiología. En primer lugar está Escherichia coli. De ahí que cuando uno va a tratar empíricamente, estamos hablando de una cistitis aguda no complicada. Eso es una cistitis no hospitalaria. Y tenemos una media del 80% de probabilidad de que sea coli y queremos tratar empíricamente, tenemos que pensar en los antibióticos que sean efectivos contra el coli. Y vamos a ir dando más adelante los espectros y las sensibilidades actuales. El estafilococo saprofítico, que muchas veces uno interpreta como contaminante, es responsable del 5 al 10% de las infecciones, especialmente en mujeres jóvenes. Tener en cuenta ese detalle. También están comprometidas las enterobacteriáceas, Proteus, Klebsiella, ¿verdad?, que tiene un grado de comprobación científica 2A. Diagnóstico. La clínica, señores, es soberana.
por sobre todas las cosas. Un síndrome adicional, disuria irritativa, obstructiva, polaquiuria, dolor en hipogastrio o urgencia miccional, hasta que se demuestre lo contrario, es una infección urinaria. Tanto es que ustedes lo pueden tratar la primera infección como empíricamente. Si vamos desde el punto de vista clínico, que vamos a encontrar leucocituria piúrea, tenemos un 50 al 60% con microhematuria, ¿verdad? Puede haber una bacteriuria y dijimos que consideramos positivo cuando es sintomática con 100 unidades formadoras de colonia. El diagnóstico diferencial hacemos con la uretritis, vaginitis, tumor vesical, cistitis intersticial, litiasis vesical y tal. Bueno, el tratamiento se puede realizar de acuerdo a la edad del paciente, si tenemos el antibiograma, o de acuerdo a lo que nosotros manejamos como los principales causantes de los patógenos comunitarios o patógenos del hospital. Es raro una cistitis aguda simple o no complicada que sea hospitalaria. Pero bueno, vamos, en primer lugar hablamos del trimethoprim sulfamethoxazol, que es una droga barata, se encuentra fácilmente, pero tiene una tasa de resistencia en torno del 20%. O sea, del 80% aproximadamente que creemos que es Escherichia coli, esta tiene una resistencia del 20% en las infecciones extrahospitalarias. Y los trimethoprim interfiere el metabolismo de los folatos de las bacterias. Bueno, la fluorquinolona. La fluorquinolona son la cipro, la levofloxacina, la ofloxacina, moxifloxacina. Estas fluorquinolonas, a pesar de que nosotros seguimos usando en nuestro medio, pero hasta si se quiere indiscriminadamente, en otros países ya tienen una indicación precisa por los trastornos neurológicos que de reacción adversa que pueden ocasionar. No obstante, es lo que tenemos y es lo que ustedes van a encontrar, ¿verdad? Inhiben la DNA girasa de las bacterias, tienen solamente una resistencia inferior al 5% de las infecciones extrahospitalarias, pero son ineficaces con los anaerobios, altera poco la flora intestinal y están contraindicadas estas fluorquinolonas en las criaturas embarazadas y mujeres amamantando, debido a que hablamos siempre de un trastorno del cartílago crecimiento, pero que fueron solamente estudiados en animales. Pero cuando la cuestión es de vida o muerte, o las papas queman, se pueden usar. Bueno, los derivados de la penicilina y la cefalosporina no están indicados en un tratamiento empírico porque 1/3 de las bacterias son resistentes a ellos. Ahora, en las embarazadas son las drogas de primera elección.
Los aminoglucósidos, como la gentamicina y la biocasina, están indicados más en cistitis que necesiten este tratamiento intravenoso. El esquema que se recomienda es el de 3 días. Es un esquema el más efectivo. El de dosis única tiene una menor tasa de curación y una mayor recurrencia. Bien, actualmente cuando van a usar monodosis, la más recomendada es la de usar la fosfomicina tronetamol, que viene en sobre de 3 gramos, se diluye en un vaso con agua y con una dosis única. Esta fosfomicina actualmente tiene una sensibilidad bastante significativa porque no es de uso muy frecuente y de costo barato. En nuestro medio tenemos con el nombre comercial de Acecno. Ahí podemos citar la nitrofurantoína macrocristalina, ¿verdad? La pip-mesilanamina, ¿verdad? Como alternativa, aquí ya estamos como alternativa a los quinoleicos como la cipro, levo, norfo, ofloxacina y la cefuroxima. A esto se le puede agregar la cefuroxima. Bien, vamos a la cistitis a repetición, ¿verdad? Que son las infecciones urinarias no resueltas o bacteriurias no resueltas o las infecciones urinarias recurrentes que pueden ser debidas a persistencia bacteriana o reinfecciones. Hablamos de infecciones urinarias no resueltas a una falta de resolución de una infección que indica que el tratamiento inicial fue inadecuado, o sea, no acertamos la sensibilidad para las bacterias o la dosis que utilizamos no fue lo suficiente como para eliminar estas bacterias. Entonces, si nosotros usamos un antibiótico en forma empírica, con el esquema de 3 días o el esquema de tratamiento de monodosis y no resolvimos, se aconseja el estudio del cultivo de orina para seguir con el tratamiento, el urocultivo para seguir con el tratamiento. Estas iniciales de FCA es froticultivo y antibiograma. La causa de infecciones urinarias no resueltas en orden de importancia están que pueden ser una resistencia bacteriana, ¿verdad? Al fármaco elegido, por ejemplo, tener una resistencia cromosómica congénita, como el caso de la nitrofurantoína que haya usado, y resulta que las bacterias eran proteos, pseudomonas, en que la nitrofurantoína ni cosquilla le hace, ¿verdad? El desarrollo de resistencia bacteriana susceptible al principio del tratamiento. Bacteriuria causada por 2 diferentes especies, o sea que ustedes pueden tener una bacteriuria, o sea, una infección mixta, primero tener una sensible, la que es en mayor proporción, ¿verdad? Aparentemente se domina un poco la infección, pero vuelve inmediatamente porque aquellas bacterias que no son sensibles se reproducen.
y las reinfecciones rápidas con una especie resistente por el mecanismo que dijimos, ¿verdad? También en los casos de azoemia, o sea, insuficiencia renal, en el que no nos permite tener una concentración inhibitoria alta, la necrosis papilar, los cálculos, síndrome de Munchausen. Bien, las infecciones urinarias recurrentes son producidas por resurgimiento de bacterias de un sitio dentro de la vía urinaria, o sea, persistencia bacteriana. Por ejemplo, en un cálculo que no logramos eliminar por completo la infección, ¿verdad? Entonces, tienden a ser una infección por la misma bacteria. O por infecciones urinarias generadas por otras bacterias que se encuentran fuera de las vías urinarias. Entonces, estamos hablando de reinfecciones. Entonces, la cistitis a repetición, ¿verdad? O recurrente, en los casos de recurrente, son aquellas que atacan con más frecuencia a las mujeres y de por lo menos dos veces, dos infecciones en un semestre o dos recurrencias o tres recurrencias en un año. La cistitis por reinfección, en el que hay una nueva infección, pero por o por otras bacterias, ¿verdad? Y que generalmente se considera porque falló el antibiótico o porque tenemos que actuar también, no solamente atacando las bacterias, sino atacar también con medidas no farmacológicas que vamos a ir hablando también más adelante, que nos permitan eliminar estos factores predisponentes. Nosotros, gente, cuando iniciamos, habíamos hablado que todas las infecciones tienen una causa debida al germen y otra causa debida al huésped. En este caso, tratamos de eliminar la causa debida al germen, que es el antibiótico, y al huésped con medidas no farmacológicas. Tener en cuenta que el 90% de las infecciones recurrentes son debidas a reinfecciones, o sea, que varían el agente causal y que son causadas en un 75% de los casos por Escherichia coli. Entonces, la diferencia entre persistencia bacteriana y reinfecciones, que la persistencia bacteriana existe en que se pueden presentar mismo durante el mismo tratamiento, y en este caso es el mismo microorganismo. Por el contrario, las reinfecciones son aquellas que nosotros ya detectamos de que se había esterilizado la orina y vuelven a aparecer otra infección diferente. Bueno, en ese caso también hablamos a una serie de causas, ¿verdad? O sea, las reinfecciones en las mujeres se pueden asociar a una mayor receptividad de la mucosa vaginal para los uropatógenos, y esto nos lleva a una colonización ascendente por la flora fecal del introito vaginal, de la uretra y la vejiga. Las reinfecciones en el varón se asocian más a las anomalías del aparato urinario, o también se pueden asociar
a las infecciones, por ejemplo, prostatitis, o en el caso de que haya anomalía del aparato urinario, se deben corregir esta situación. Y bien, todos los factores que causan persistencia bacteriana. Y vamos a la medida no farmacológica. Entonces, cuando tenemos infecciones urinarias recurrentes que no estamos consiguiendo tratar o conseguir erradicar con las infecciones, con los antibióticos, entonces recurrimos a medidas no farmacológicas. En primer lugar, tratar de aumentar la ingestión de líquido, recordar que la ingestión hídrica es uno de los mecanismos de defensa más importantes del aparato urinario a través del lavado vesical, que esto hace que la bacteria no permanezca en contacto por mucho tiempo y dificulte la adherencia de esta en la vejiga. O por otro lado también el arrastre y limpiando la uretra no permitan que esta colonice en la vejiga. La higiene perineal, dijimos que la mayoría de los uropatógenos provenientes de la flora intestinal primero colonizan el periné, el introito, ¿verdad? Y por último la uretra y la vejiga. La utilización de líquidos, pomada o crema antiséptica no es útil en este caso. Tampoco usar el ducha o baños de asiento deben ser eliminados. Es más importante mejorar el trofismo, mejorar el pH vaginal y por otro lado mejorar los hábitos intestinales, mejorando el microbioma vesical, intestinal. Tener en cuenta que las floras uropatógenas del intestino son sensibles al ácido láctico, o sea, si nosotros complementamos aumentando los lácteos, los yogures, los probióticos, nos permiten combatir la flora uropatógena del intestino. Bien, los estrógenos, la estrogenoterapia mejora el trofismo vaginal. Este trofismo vaginal produce una frecuencia de descamación más importante de la capa superficial, del epitelio vaginal, y esto contiene abundante glucógeno que permiten, ¿verdad? El crecimiento de los lactobacilos, que son los bacilos de Dornelai, que son los que habitualmente son los policías en esa zona, y eliminan los uropatógenos a través de la descamación frecuente, la acidificación del medio y la presencia del lactobacilo. La actividad sexual en algunas mujeres es también importante como un factor de riesgo de cistitis a repetición. Preguntarles siempre a las mujeres si estas infecciones ellas no están teniendo después de las relaciones, si estas infecciones no aparecen entre 24 a 48 horas después de las relaciones, entonces se pueden recurrir a medidas profilácticas como una dosis de un antibacteriano inmediatamente de la relación o cada vez que va a tener una relación. Se puede recurrir a las nitrofurantoína, a las trimetroprinas, o sea, las sulfa, algunas quinolonas o cefalexina en dosis única, ¿verdad? Y reducen las infecciones recurrentes en este tipo de pacientes. Bien,
La quimioprofilaxis reduce habitualmente la reinfección en un 95%. Pero si nosotros realizamos, gente, una quimioprofilaxis sin un tratamiento coadyuvante no farmacológico, o por ejemplo nosotros no tratamos de aumentar las defensas naturales, por ejemplo contra Escherichia coli, o no tratamos de mejorar el microbioma intestinal, o no tratamos de mejorar el microbioma vaginal, por más que usen un año de profilaxis, durante la profilaxis van a obtener una respuesta satisfactoria, pero dejan y va a volver al poco tiempo la reinfección. Así que tener en cuenta siempre, siempre, no solo el tratamiento farmacológico, sino también asociarlo a las medidas no farmacológicas. Bien, cuando nosotros vamos a recurrir, los agentes utilizados deben tener una concentración urinaria alta, debe ser efectivo contra uropatógenos que se localizan preferentemente en el introito vaginal, no debe inducir a la resistencia bacteriana, tiene que tener reacciones poco efectos adversos y, por supuesto, el precio. Entre ellos, o sea, lo que podemos decir que es un tiempo de utilización de 2 a 6 meses, ¿verdad? Con la ingestión de droga, es que debemos hacer antes de dormir. Ojo, gente, antes de dormir no es lo mismo que a la noche. Porque ¿qué es lo que buscamos con la profilaxis? Que esa dosis única aproveche, como la mayoría de la gente no se levantan a orinar en la noche, con una monodosis permite que el antibiótico se concentre dentro de la vejiga durante toda la noche. Ese es el objetivo. Bien, esta profilaxis urinaria, ¿verdad? Se debe realizar siempre con, como les dije, no solamente con los antibióticos, sino asociarle a las medidas, como dijimos, no farmacológicas. Cuando vamos a iniciar una quimioprofilaxis, primero tienen que estar seguros que se erradicó la infección urinaria con un urocultivo. Que la profilaxis antibiótica continua o poco y tal debe plantearse para prevenir cistitis no complicada recurrente en las mujeres que no han tenido éxito las distintas medidas de antibióticos. Y bien, aquí tenemos las pautas. Generalmente usamos la mitad o la cuarta parte de la dosis prevista. Así tenemos que el trimethoprim sulfamethoxazol podemos usar de 40 de trimethoprim con 200 de sulfamethoxazol al día, ¿verdad? Antes de dormir, de vuelta. Podemos usar 40 o 200 3 veces por semana. O podemos usar el trimethoprim solo, o la trimetroprima sola, ¿verdad? Con 100 miligramos antes de acostarse. La nitrofurantoína de la misma manera. Como ustedes pueden ver,
entre la nitrofurantoína de 50 y de 100 miligramos monodosis de infecciones urinarias prevista al año, no existe diferencia. Entonces se recomienda el uso solamente de 50 miligramos. La cefalexina podemos usar de 125 a 250 miligramos, ¿verdad? Por noche. La norfloxacina 200 miligramos por noche. La ciprofloxacina de 125 a 250 miligramos por noche. Y la fosfonicina, trometanol, más o menos, o sea, debe ser de un sobre de 3 gramos cada 10 días.